Bien, se eleva la temperatura de las relaciones entre los gobiernos de la República Dominicana y Haití. Y ayer se anunciaron nuevas medidas frente a la migración indocumentada haitiana en la República Dominicana. Lo cierto es que lo deseable, primero, ciertamente hay que tomar medidas. Eso está clarísimo. Ciertamente que se ha producido un par de pronunciamientos irrespetuosos e inaceptables del canciller de Haití. Pero mientras protejamos nuestro territorio y tratemos de minimizar la masiva inmigración haitiana, tenemos que cuidarnos en que lo que hagamos no vaya a afectar a inocentes. Se decidió auditar un plan de regularización que se hizo en el gobierno pasado para determinar si las personas incluidas califican. Es decir, a ver si el plan estuvo bien hecho o mal hecho. Es un cuestionamiento ya no a los haitianos, sino a unas medidas del gobierno anterior, de si eso estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho. En eso se debe tomar cuidado, porque resulta que aunque algunas personas no entienden esto, pero los dominicanos somos los que nacimos aquí antes de la Constitución del 2010, porque eso era lo que disponían las anteriores constituciones. Y lo que hay es que tratar de no quitarle la nacionalidad a alguien que la tiene, ¿verdad? Van a establecer 38 oficinas en todo el territorio nacional para identificar a todos los ciudadanos extranjeros. El Estado tiene derecho a censar, a saber cuántos extranjeros que están aquí. Lo que tiene que tener el cuidado de no cometer excesos. Dice que van a organizar reuniones con los sectores productivos para definir los procedimientos de contratación de mano de obra inmigrante. Al fin comienzan a darse cuenta aquí de que el control de la migración haitiana tiene que basarse en los empleadores. Nunca se controlará totalmente. Y todos vemos en los medios internacionales de noticias cómo hay constantemente inmigrantes indocumentados cruzando los océanos para ir a buscar oportunidades a otros lugares. Y nosotros compartimos esta isla con Haití. Ellos solamente tienen que caminar para entrar aquí. Y hay que señalar que si aquí pudiéramos ser capaces de controlar la inmigración que entra por la frontera, pero no lo hemos sido hasta ahora. Hay muchos negocios con eso. Entonces, qué bueno que van a comenzar a reunirse con los sectores productivos. Pero el primer ejemplo lo tiene que dar el gobierno mismo. El gobierno declarar que no contratará a extranjeros para las obras que se hacen en la República Dominicana. Porque hay que decir, todos lo sabemos, pero hay que recordar que el gobierno dominicano, vale decir el Estado, es uno de los principales contratadores de mano de obra indocumentada en el país. Entonces, el Estado es el primero que tiene que prometerle a la población que no va a contratar a más haitianos para sus obras. Entonces, la otra medida es limitar, dice, solo en casos de emergencia, el acceso a los hospitales públicos de todo el país a los inmigrantes ilegales. Bien.
Es verdad que nuestro sistema de salud y el presupuesto de salud tiene una fuerte presión de la demanda de atenciones de los indocumentados haitianos. Con eso hay que tener un poquito de cuidado porque hay que tratar de no traspasar la línea de los derechos humanos. Y aunque dice que solo en casos de emergencia, incluso no está bien redactado, pero se nota que la intención de ese párrafo es decir que solo serán atendidos los casos de emergencia de indocumentados en el país. Pero la redacción que le hicieron es errónea y en realidad dice lo contrario a lo que quiere decir. Dice, limitar solo en casos de emergencia el acceso a los hospitales públicos. Que solo en los casos de emergencia se va a limitar. No, que se va a limitar solo admitirán los casos de emergencia en los hospitales. Es decir, tiene una redacción confusa. Pero de todas maneras creo que nadie va a entender otra cosa que no sea lo que han querido decir, aunque no lo digan bien, que solo van a atender los casos de emergencia. Bueno, un parto es una emergencia. Lo es. Lo que hay que tener cuidado de cómo se va a aplicar eso para que eso no resulte en temas que nos puedan hacer vulnerables a acusaciones sobre violaciones de derechos humanos. Y no solamente para evitarnos las acusaciones, sino porque un Estado, eso es lo que debe promover, los derechos humanos. Entonces, dice que los objetivos de estas medidas son, primero, garantizar el acceso digno a todos los pacientes dominicanos que acudan a los centros hospitalarios. Bueno, eso está bien. Asegurar el control de enfermedades para proteger a la población de posibles contagios. Y 3, disminuir la presencia de ciudadanos extranjeros ilegales en nuestro territorio. Todo eso es válido y es necesario. Hay que disminuir la presencia de inmigrantes indocumentados. Y entiendo que es un ejercicio de admisión de una realidad, de decir disminuir, porque erradicarla es muy difícil, pero se debe de disminuir, se debe llevar al mínimo posible. Entonces, y además incrementar la seguridad ciudadana impidiendo la penetración en nuestro territorio de grupos criminales. Por supuesto de que tiene que haber esa vigilancia. Esos grupos actúan en Haití. Aquí lo primero es que creo que podemos confiar en la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas en esa materia. Y ellos secuestran en Haití y prácticamente medio gobiernan Haití. Solamente hay que ver lo que veremos dentro de un momentito del tal barbecue dando disposiciones de lo que se va a hacer en Haití. Pero ayer el canciller de Haití, Claude Joseph, volvió a hablar en una entrevista con La Voz de América. Él dice que el jefe de Estado dominicano, Luis Abinader, no es el presidente de la isla. Con eso está queriendo decir que el presidente dominicano se cree presidente de la isla. Es decir, es otra declaración destemplada, irrespetuosa, insultante, pero este señor, Claude Joseph, que ahora es canciller, era el primer ministro cuando mataron al presidente Jovenel Moïse, y él es uno de los sospechosos. Él no ha sido interrogado ni investigado, porque en Haití no hay autoridad. Pero él es uno de los que debieron ser investigados por ese crimen. Entonces, ese señor está ahora tratando de hacerse ante los haitianos como el patriota haitiano, el que defiende la patria y que insulta al presidente dominicano en supuesta defensa de los haitianos. Entonces, obviamente que este tipo de cosas no se pueden tolerar.
Lo que se podría aspirar, sí, es a que las cosas se hagan por los canales diplomáticos habituales. Incluso retirando el embajador y tomando acciones que hagan sentir una posición firme del gobierno dominicano en los hechos. Por de pronto, el reforzamiento de la vigilancia militar de la frontera está bien. Está bien, hay 12,000 soldados. Y los soldados dominicanos están bien preparados y están bien armados también. De manera que solamente el conocimiento de que ahí están esas fuerzas y el constante patrullaje aéreo sirve, que es lo ideal, como un desestímulo de cualquier locura que quiera cometer alguien. De manera que esa parte es necesaria y es justa. Ahora bien, en Haití, ¿qué pasa? Vamos a ver al tal Barbecue, que es el líder de la que se dice es la más poderosa de las bandas armadas que actúa en Haití. Él habla con una ametralladora terciada, una rueda de prensa, señores. Eso es una rueda de prensa. Es repartiendo una nota que está. Sí, y ahí le está leyendo, pero eso es una rueda de prensa, ahí está la prensa internacional presente. Sí, una banda armada da una rueda de prensa y van los corresponsales y todo el mundo. Entonces, eso le indica a ustedes, óigame, si eso no es un Estado fallido, ¿qué cosa lo será? Porque además eso muestra que no es que las autoridades no saben dónde está. Exactamente. Ni dónde encontrarle, ni qué está haciendo. Porque lo está viendo el mundo entero. Que es precisamente lo que usted señala, de que es una muestra de que no hay autoridad. Obviamente. Entonces, eso es como tener un vecino al que se le ha incendiado la casa, al lado de uno. Esa es la misma cosa. Tener un incendio en la casa de al lado. Y obviamente que tenemos primero el deber y segundo el derecho de protegernos. Lo que tenemos que evitar es cometer violaciones a los derechos humanos. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, parece que trató de echarle agua al vino o a la candela de el canciller Joseph Claude, y llamó por teléfono al presidente Abinader, le dijo que el incidente está cerrado, el incidente provocado por las declaraciones del canciller Claude Joseph, y anunció que un enviado especial viajará pronto a la República Dominicana. Eso lo publica el periódico Le Noveliste de Haití. Bueno, lo que tenemos es que cuidar de no violar derechos humanos. Y que cuando llegue una persona, un inmigrante haitiano, a una emergencia médica, no le den otras interpretaciones a las medidas anunciadas y no le nieguen el acceso. Una emergencia es una emergencia y un ser humano es un ser humano, aquí y en todas partes del mundo. Y nosotros, que somos un país con muchos inmigrantes y con muchos emigrantes que están en otros lugares, tenemos también un deber, porque es una forma de proteger también a nuestros emigrantes. Es decir, que cumplidas esas responsabilidades como Estado, entonces tenemos que resolver ya de una vez por todas la excesiva inmigración que tenemos en nuestro país. Y eso se hace yendo a la raíz del problema. Por eso dije que al principio
que lo primero es que el Estado se comprometa a no contratar mano de obra haitiana, que es el primero que lo hace. Y luego hablar español con los empleadores de la mano de obra inmigrante. Eso deberá cambiar muchas cosas en nuestro país. Y lo que va a cambiar cuando cumplamos con el deber de reducir esa inmigración masiva es que van a subir costos de producción, porque van a tener que pagarle a los dominicanos para que los dominicanos trabajen. Algunos se atreven a decir que los dominicanos no quieren trabajar. Bueno, no quieren trabajar sin seguridad social, no quieren trabajar estando presentes en el lugar de trabajo 24 horas al día. Así no, porque no es así, ni puede ser así. Entonces, las grandes, enormes empresas que contratan mano de obra indocumentada, hasta los pequeños productores agrícolas que también contratan mano de obra indocumentada, van a tener que aportar a la solución de este problema mejorando las condiciones de contratación. No siempre hay que decir que tienen que pagar más, porque cada vez hay menos diferencia entre lo que se le paga a un trabajador haitiano y a un trabajador dominicano. Lo que sí hay son grandes diferencias en las condiciones de trabajo y sobre todo en la seguridad social. De manera que cada uno tiene que aportar lo que puede y debe hacer. Y el kit principal de este asunto está en la contratación de esa mano de obra. La gran mayoría, la casi totalidad de esos inmigrantes que vienen buscando ganarse la comida, es mantenerse, es tener unos ingresos que en su país no los hay. Y no es que han elegido este como su lugar favorito para ellos emigrar, es que es el único que le queda al lado. Pero además están yendo, lo vemos todos los días en las noticias internacionales, se van a Guyana, se van a las Islas Vírgenes, se van a muchísimos lugares, a Estados Unidos. Naufragan, hay muchísimas tragedias, en fin. Es simplemente que ese país está invivible para los mismos haitianos, que son las principales víctimas de las élites de su país. Esa es la realidad. Luego, tenemos que tener todos claro que tanto allá como aquí hay gente que vive del insulto a la otra parte. Hay gente que vive de eso y que trata de hacer capital político con eso. Y por eso, ese canciller, que es uno de los sospechosos del asesinato del presidente Moïse, anda en eso. Eso es para presentarse ante los ciudadanos haitianos como el que los defiende, el patriota. Bueno, él debería ser investigado y hay motivos para investigarlo, pero allá no hay quien investigue, allá no hay quien haga nada. Esa es la realidad. Entonces, repito, tenemos un vecino que tiene un incendio dentro de su casa y nosotros tenemos que protegernos sin violar derechos. ¿Es posible hacer eso? Claro que sí que es posible. Si la voluntad es esa, se hace. Jóvenes. Yo de todo esto creo que vale también destacar, Uchi, el uso de los canales oficiales, usted lo mencionaba, en el tema de las relaciones diplomáticas, y quisiera rescatar lo que nos pasó con el tema de China y Estados Unidos, que en una entrevista al periódico El País, el presidente Luis Abinader hablaba de la predilección que tendría su gobierno entre esas dos potencias, digamos, por hacer relaciones comerciales, tener relaciones comerciales con Estados Unidos
en lugar de China. Un asunto que bien pudiese ser la política exterior de la República Dominicana, está en todo su derecho, pero que rara vez se externa de esa manera, o rara vez para nuestro país se externaba de esa manera. Y luego personas conocedoras del tema sintieron que quizás había sido una declaración innecesaria que pudo habernos costado a nivel diplomático y comercial con China. Y luego, cuando llegó el momento de conseguir las vacunas y las farmacéuticas de Occidente no mostraban, digamos, el interés marcado y urgente que tenía la República Dominicana, al nivel que tenía la República Dominicana de conseguir las vacunas, fue necesario acudir a China. Y China hasta donó una parte de las vacunas. Hay gente que le atribuyó eso a la paciencia china, a un tema cultural, pero bien pudo ese país haber dicho, bueno, pero nosotros no somos prioridad, no tenemos por qué reciprocar otra cosa. Entonces traigo ese ejemplo a colación porque las relaciones con el vecino, hermano Haití, son delicadas, como son siempre las relaciones diplomáticas, y sensibles a este tipo de declaraciones públicas. Muchos asuntos diplomáticos se pueden dirimir por los canales oficiales, se pueden determinar y definir hablando entre el canciller y el presidente, o entre el canciller y el canciller, o entre el presidente y el presidente, o entre los funcionarios que sean, en una mesa de trabajo, como debe hacerse en diplomacia, y luego de llegar a un acuerdo, pues entonces comunicar internacionalmente, o de no llegar a un acuerdo, que cada país determine qué tipo de asuntos van a comunicar, pero comunicarse de uno al otro, hablar de uno al otro, a través de ruedas de prensa, como si hablar con el otro estado es hablar sobre el otro estado, no parece ser la mejor política diplomática, ni la más inteligente, ni la más estratégica, ni la más prudente, ni siquiera, al margen de lo que en efecto se está diciendo, la más conveniente para ninguno de los dos países. Entonces sí quisiera como destacar que hay formas que pudieran rescatarse para trabajar el tema diplomático con Haití. Bueno, quisiera rescatar algunos aspectos del tema, por ejemplo, de los estudiantes, que ayer se definía que el presidente de alguna forma matizó, pero iniciar diciendo que a República Dominicana, a este gobierno, se le han juntado dos temas en los cuales no están sus mayores fortalezas, que es la comunicación y la diplomacia. El tema de la diplomacia queda claro por lo que menciona Carolina, empezando por China. El caso chino, eso lo puso en evidencia. O sea, la manera en que se trató ese caso, comenzando el gobierno, no mostraba una especial inteligencia en el manejo de la diplomacia, porque la diplomacia no es así. Y además yo siento que se le manda un mensaje, sobre todo a la gente joven, que cuando tú le dices a la gente, nosotros no queremos nada con China, nosotros vamos a Estados Unidos, de repente dice, bueno, necesitamos vacuna, China la tiene, y entonces sí ya queremos. Es como un modo de decirle, bueno, la vida es así, si el otro tiene algo que nosotros pudiésemos chapearle, por decir de un modo, conseguir o que nos den, entonces ya yo cambio mi versión del asunto. Entonces, la diplomacia también y las relaciones entre los países manda un mensaje sobre las relaciones entre las personas. Entonces, pienso que en materia diplomática hay que afinar la música con la que el gobierno dominicano habla, no solamente con Haití. Y Haití, digamos que es el tema probablemente más complicado. Claro que es el más complicado por estar al lado. Pero bueno, entrando en el tema de los estudiantes, porque ayer lo comentábamos, como ustedes saben, en un tuit de un vicecanciller del Ministerio de Relaciones Exteriores, se anunció que se congelaban los visados a los estudiantes haitianos. Eso se hizo pocas horas después de que el canciller de Haití tuvo unas declaraciones que se juzgó de imprudente, innecesarias y demás, pero era como una respuesta y uno se preguntaba por qué hay que responder afectando los intereses de los estudiantes. Ayer el presidente de la República aclaró un poco más y dijo que básicamente República Dominicana había tomado esta decisión para evitar que las bandas armadas entraran a la República Dominicana, o sea, que hubiesen miembros de las bandas armadas. El presidente comienza su discurso diciendo, lo que se está diciendo es que es para evitar que las bandas armadas entren a la República Dominicana, y en ese momento yo dije, ¿se está diciendo dónde?
porque parece que hay una confusión de que la mesa donde se sienta el presidente y la mesa en la que dialoga con sus ministros es de conocimiento público. Nadie lo sabía, presidente. O sea, nadie sabía. Cuando tú dices lo que se está diciendo es sinónimo de que eso se está manejando públicamente. No, lo único que se sabía era el Twitter del viceministro. No lo sabíamos. Fíjense que el problema de comunicación es tan grave que el presidente anuncia una medida positiva que se había tomado para los estudiantes haitianos en el momento en que anuncia su derogación. Es decir, dice, nosotros, este es el único gobierno, este gobierno tomó la medida, lo hizo enérgico, tomó la medida de que el visado fuera automático. Eso es lo que se está quitando. Eso parece lógico, pero nunca nos enteramos de que era automático eso. O sea, si el gobierno había tomado esa decisión... ¿Por qué no lo habían dicho? ¿Por qué no lo habían dicho? Y pudo haberlo no dicho por dos motivos. Pudo haberlo no dicho, primero porque les falla a los canales de comunicación, porque les falla, que es obvio, y ahora le explico incluso más por qué, con lo de anoche. Y vamos a suponer que sí, que fuera una cosa intencionada, y no lo habían dicho porque no querían generarse las críticas de un sector que todo lo bueno que se diga Haití es problemático, o con respecto a una población de Haití. Es decir, sacaliñarle a los haitianos, reclamar todo el tiempo, decirles, ustedes son una carga, ustedes son una molestia, ustedes están pesados, se constituye de ese modo en una política de Estado. O sea, no hay un discurso chévere, bueno, que no implique decir, sí, porque nosotros damos, ustedes, nosotros somos los que tenemos la carga, nosotros tenemos los problemas. Es una política del Estado. En los últimos días, sacaliñar todo el tiempo. Yo le voy a poner un ejemplo a la gente para que pueda entenderlo. Por ejemplo, si usted tiene una vecina y no se lleva bien con la vecina, tiene problemas con la vecina y usted alguna vez le mandó el moro porque él sabía que ella no tenía para alimentar a los hijos, una situación. Y entonces usted comienza a sacaliñar, no, porque yo le di un moro a esa mujer hace como 5 años, los hijos se estaban muriendo de hambre y yo le di un moro, yo era la que le mantenía, cuando los muchachos estaban ahí todos sucios, yo le di ropa. Y tú comienzas con esa política, esa no es una política agradable, porque entre otras cosas la gente más pobre siempre tiene dignidad, o puede tenerla. Entonces, cuando tú eres solidario, tú estableces una relación donde tú incluso un aspecto de la solidaridad es en la medida de lo posible hacer que el otro lo note menos. De modo que si República Dominicana dice, hemos ayudado, que eso siempre hay que valorarlo a la luz de lo que significan unas complejas relaciones, el discurso permanente de que yo le di, de que yo le mané, de que son unos malagradecidos, y eso sonando en los oídos de la población, República Dominicana, la población dominicana en este momento, usted le pregunta cuál es su principal problema y parece que el problema de los dominicanos es Haití. Es Haití. Probablemente una de las personas, una de las familias dominicanas que en este momento se le murió a alguien y están en la seguridad social y no saben que están en una lista y que pueden cobrar un dinero, ignore que eso podría solucionarle más su problema y no se enteran porque en República Dominicana no existe mecanismo para comunicárselo. Pero esa gente no está en su problema específico, está pensando que ese es el problema. A mí me parece que hay una situación en este momento. Haití, lo primero es definir cuál es el problema aquí, cuál es el problema. El problema que está planteado no es un problema bilateral entre República Dominicana y Haití, para comenzar, que si República Dominicana quiere y Haití quiere, lo pueden convertir en eso. El problema es que en Haití no hay control y hay un ejercicio de bandas armadas que comenzó a surgir desde el año 2018, que han matado a un presidente, que hay factores internacionales como unos sicarios que vinieron desde Colombia, contratados, que entraron a Haití, mataron a un presidente y que hay una degeneración progresiva en la gobernabilidad de ese país. Eso es un hecho. Entonces, República Dominicana es probablemente el país mejor informado si la comunidad internacional dice, nosotros queremos saber cómo está Haití, nosotros queremos saber lo que eso significa. Es preciso que se piense que República Dominicana es una buena fuente porque comparte territorio. Entonces, Dominicana dice, Haití tiene una situación de caos, tiene una situación de problema, yo quiero proteger mi frontera, está en todo su derecho. Pero una cosa es tú proteger la frontera y otra cosa entrar como si fuera una guerra. O sea, tener un discurso de guerra en medio de una situación donde tú no sabes cuál es el botín.
Y este gobierno tiene gente mayor, tiene gente vieja y gente que conoce la historia, tiene gente que ha estudiado diplomacia, pero pareciera que es una cosa que se está improvisando cada momento. Yo recuerdo a la doctora Milagros Ortiz Bosch, que es parte de este gobierno, decir cuando estaban esos momentos álgidos, que aquí se hablaba de Haití, parecía que era una cosa del estómago que estaba saliendo, de un malestar permanente, que ella dijo, ok, hay gente aquí que quiere la guerra. Ahora le pregunto, vamos a la guerra, ¿cuál es el botín? Eso lo decía la doctora Ortiz Bosch, ¿cuál es el botín? Y eso sigue siendo válido en el día de hoy. Usted tiene una situación en Haití calamitosa, de un pueblo martirizado, porque lo que usted tiene es gente que está literalmente muriendo de hambre, gente que no le está llegando los combustibles, gente que tiene una red rota de suministro. Eso, además de que afecta a las personas, porque afecta a gente, a niños, a mujeres, es una gran injusticia. Y usted sabe que eso está ocurriendo, además de que afecta a esa gente, afecta a la economía dominicana en cuanto a que aquí hay sectores económicos que tienen negocios con Haití y viven de eso. Cuando el gobierno dominicano escribe la palabra Haití, lee problemas. Cuando muchos empresarios dominicanos escriben la palabra Haití, leen negocio. Hay una lectura diferente, Yo creo que hay una calentura en la cabeza bastante alta en este momento, sobre todo porque no se ve una proporcionalidad de aprovechar el momento para usted tomar medidas que pudo haber tomado siempre. La regulación de la migración, los temas de la revisión, hay muchas medidas que usted dice son medidas que probablemente se esperaban, pero ¿por qué República Dominicana aprovecha justo el momento? Este momento. Es una agenda que uno no comprende. ¿Cuál es la ganancia política de todo esto? Es como un tipo de populismo, porque se sabe además que dadas las condiciones internas parece que la gente aclama, pero es bueno que la gente tome en cuenta y vea la perspectiva de a quienes exactamente se afecta. Lo que hay en Haití es mucha gente pasando una miseria absoluta. 2 chicas, hijas de una pareja, que murieron en el terremoto. La secuestran una de ellas. Su hermana estudiante sale a hacer una colecta, le pide a las bandas $100,000. Ella logra reunir $15,000. Se lo paga a los esbirros. ¿Saben lo que pasó? Después de hacer un acuerdo, le llamaron para decirle dónde estaba el cadáver de su hermana. Eso es lo que vive Haití en la cotidianidad. Es con esa gente, es de esa gente que estamos hablando, que tiene otros problemas que no son República Dominicana. Si yo tuviera hambre, si yo tuviera falta de alimentos, si yo tuviera falta de agua, si yo tuviera falta de luz, lo menos que yo pienso es en otro país, en otro problema. Yo no quiero más problemas, lo que quiero es solucionar, es gente que está solucionando su vida en lo inmediato. Entonces nosotros le estamos diciendo a los estudiantes haitianos, te la ponemos más difícil. Los únicos que pueden pensar en el mundo entero que las bandas haitianas estudian y se matriculan en una universidad es aquí. Porque las bandas haitianas hay que entrar a estudiarla, hay que entrar a mirarla. ¿Quiénes son los miembros de las bandas haitianas? Otra cosa es que tú digas, nosotros vamos a incrementar nuestra seguridad. Y la seguridad de nuestro territorio no es solo con Haití, es que no nos pasen los sicarios colombianos como pasaron por aquí y se tiraron fotos frente al Palacio Nacional. Es que nos opere, es que no es posible que aquí lleguen 10 miembros de un órgano especializado colombiano que fueron y entren como perro por su casa, porque eso es un riesgo, no solo porque se fueron a matar a un presidente de Haití, es que en cualquier momento alguien puede contratar una cosa similar. O sea, los niveles de inteligencia tienen que ser distintos. La verdad es que en los pueblos y nosotros en las familias, cuando la gente le da fiebre solo en la cabeza, se preocupa. Ustedes han visto un niño con los pies fríos y la cabeza caliente. ¿Qué hacen las madres dominicanas? Es un remedio que no daña a nadie y por eso puedo referirlo. Le pone algo caliente en los pies para que la fiebre se riegue por el cuerpo entero. Es decir, pisar tierra. A mí me parece que República Dominicana no gana nada con convertirse en el centro del debate con Haití en este momento. ¿Qué ganamos nosotros con discutir con esas bandas? Esas bandas nunca han tenido a los dominicanos por objetivo. Han secuestrado dominicanos porque entran. En un momento determinado y se lo encuentran. Como secuestraron a los estadounidenses. Pero estamos luchando por ser el centro de la atención de esas bandas. Tienen que pensarlo, tienen que sentarse aquí, lo que define la política internacional y la diplomacia, a saber que no se puede improvisar de un modo tal que anoche convocaron una rueda de prensa a las 8:30 de la noche y eran casi las 10 y no lo habían hecho, y el personal de Palacio fue informado anoche mismo. ¿Cuál era la prisa? De hecho, hoy usted entra a la página de la presidencia, a su YouTube, a su canal oficial, y usted va a encontrar que la rueda de prensa de anoche no está recogida porque le faltaba personal.
Es una prisa grande que se nota en los modos en que mandan las notas, en la redacción de esa nota que Uchi Lora leía, que estaba mal escrita. Entonces, alguien tiene, yo no sé si es la gente mayor, porque el PRM a fin de cuentas tiene sus propios problemas, es un partido nuevo y quizás el presidente piensa que de ese modo aquilata a su alrededor un apoyo, se granjea un apoyo, o que va a ser líder internacional en base a este tema, porque salir a pedir intervención para un país, por mal que esté, no es una cosa sensata, sin contar con ese país. O sea, nosotros pudiéramos estar muy mal, pero si Puerto Rico sale a decir, miren, los dominicanos me tienen a coger la loma porque vienen allá, vienen de Yola y eso, intervengan en Dominicana, nosotros hasta el último aliento vamos a estar preocupados por nuestro territorio. Piénsenlo, porque nadie gana con que las bandas haitianas se enfilen para acá. Esa gente nunca han pensado en nosotros. Esa gente está lejos de la frontera. Y nosotros tenemos diplomáticos en Haití, tenemos dominicanos en Haití, y lo peor de todo que le voy a decir, no se puede separar. Los comerciantes van a seguir yendo y los camioneros también. Entonces, de ese modo, no sé, convertir al país en otro objetivo no parece ser una tarea inteligente. Yo creo que tenemos que irnos a una pausa. Vamos a ir y venimos de una vez.